Obama intenta tranquilizar a Europa tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Ante la incertidumbre y temor que provocan las promesas de Trump de frenar acuerdos comerciales o desentenderse de la defensa europea, el aún presidente de Estados Unidos asegura que los lazos transatlánticos son fuertes y se mantendrán en el futuro. The European integration and the European Union remains one of the great political and economic achievements of human history. And I am confident that just as America's commitment to the transatlantic alliance has endured for 7 decades, whether it's been under a Democratic or Republican administration, that commitment will continue. Hola, bienvenidos a Europa 2016. A pesar del mensaje tranquilizador de Obama, entre los europeos cunde cada vez más la idea de que no pueden dejar su propia defensa exclusivamente en manos de la OTAN y de Estados Unidos. Solo una semana después de la elección de Trump y por lo que pueda venir, los 28 han dado algunos pasos hacia una mayor integración militar. No todos aceptan un ejército o un cuartel general común, pero sí hay acuerdo en coordinar mejor y financiar con un fondo conjunto las misiones europeas. Enseguida entramos en los detalles de esa integración militar y los analizamos con alguien que conoce bien los entresijos de la defensa europea. La expresidenta de Letonia y actual presidenta del Club de Madrid, Vaira Vike-Freiberga. Además estaremos en Marrakech. Allí se han empezado a poner los andamios para aplicar el Acuerdo de París sobre el clima y allí las regiones y ciudades europeas han pedido más protagonismo porque ellas gestionan el 80% de las medidas contra el calentamiento global. Veremos también el giro que empieza a dar Bruselas en política fiscal y económica. Después de años de predicar austeridad, ahora propone una inyección de 50.000 millones de euros para impulsar el crecimiento. Y todo sin perder de vista que la crisis de refugiados sigue sin respuesta y que la Comisión continúa haciendo propuestas para reforzar las fronteras exteriores. La última, un permiso de entrada online para los ciudadanos de países que no necesitan visado. Este es el entusiasmo con el que estudiantes de Sevilla han asistido al Festival de Cine Europeo de la capital andaluza. 20.000 chicos y chicas han cambiado las aulas y las pizarras por las pantallas para asistir a esta cita que nos muestra todos los años películas innovadoras y arriesgadas. No ha sido una cumbre europea, sino una reunión en toda regla de las 5 primeras economías de la Unión y el todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Tras las llegadas, un pequeño desayuno en la que la luz de la mañana obligaba a los cámaras a buscar el punto de mira óptimo. A este lado, la luz deslumbraba a Merkel y Obama, y a este otro, Renzi y Obama giraban sus sillas para facilitar el trabajo de los gráficos. Después, la reunión de trabajo para abordar los grandes retos que afectan al planeta y que se pueden ver amenazados por el cambio en el rumbo político de Estados Unidos. Obama fue el primero en abandonar la reunión sin hacer declaraciones. Pero sí habló la noche anterior tras su reunión bilateral con la canciller alemana Angela Merkel a su llegada a Berlín. Los dos situaron la seguridad como prioridad de la agenda política. Mi esperanza es que el presidente electo adopte un enfoque constructivo en áreas donde podamos cooperar con Rusia, donde nuestros valores e intereses se alineen, pero que el presidente electo también esté dispuesto a enfrentarse a Rusia, donde se están desviando de nuestros valores y normas internacionales. Naturalmente, intentaré continuar con total convencimiento unas buenas relaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El viaje de Obama a Europa es el viaje de su despedida como presidente de Estados Unidos y se inició en Atenas, donde pidió un alivio de la deuda a este país y defendió el proyecto europeo porque dijo: Hoy más que nunca el mundo necesita una Europa fuerte, próspera y democrática. Tras su reunión con el presidente de Grecia, Alexis Tsipras, pidió no bajar la guardia ante la emergencia del populismo. We are going to have to guard against a rise in
Tenemos que estar vigilantes, decía, ante el aumento de una especie vulgar de nacionalismo, identidad étnica o tribalismo que crece en torno a nosotros. Obama terminó su viaje en Grecia con una visita a la Acrópolis, cuna de la democracia, una visita privada guiada por la arqueóloga griega Eleni Ivanou. La inquietud que la elección de Donald Trump ha generado en Europa, en el terreno de la defensa, ha empujado ya a la Unión a avanzar hacia una mayor integración militar. Hasta los más reacios están ahora convencidos de que tanto si Estados Unidos se desentiende de la defensa europea como si no lo hace, la Unión debe garantizar su propia seguridad. Durante décadas, Europa ha dejado su defensa en manos de la OTAN y de Estados Unidos. El terrorismo yihadista y la expansión rusa a Crimea ya habían hecho a los europeos pensar que debían cambiar esa pauta, pero ha sido la elección de Donald Trump lo que les ha empujado a moverse de verdad. En la primera reunión de ministros de Exteriores y Defensa después de las elecciones americanas, los 28 han respaldado la propuesta de integración militar más ambiciosa planteada hasta ahora. La sustancia de esa propuesta es dar a la Unión Europea las capacidades, la estructura, las herramientas y los recursos financieros necesarios para poder cumplir sus ambiciones. No se trata de crear un ejército europeo ni cuarteles generales comunes que muchos rechazan, sino de crear un fondo que financie gastos y un mando que coordine las operaciones europeas de defensa. Francia, Alemania, España e Italia están dispuestas a ir más allá. Siempre he estado a favor de la Europa de la defensa operativa y no de la Europa de la defensa declarativa. Independientemente del resultado de las elecciones americanas, ya estaba claro para nosotros como europeos que debíamos asumir más responsabilidades y hoy hay que implementar ese plan. Nosotros no descartamos y creemos que hay que ir más allá, que en otros pasos posteriores se vaya también a operaciones ejecutivas que son las que dan soluciones definitivas a las crisis en el tiempo. En un gesto simbólico, la Unión ha aumentado por primera vez en 6 años el presupuesto de la Agencia Europea de Defensa. Pero lo cierto es que si quiere realmente cumplir sus objetivos, no bastan los gestos. La reacción más fácil y más simple a la presidencia de Trump es para otros países europeos, algunos de ellos bastante ricos, aumentar sus gastos de defensa y cumplir el compromiso del 2%. La pertenencia a la OTAN obliga a todos sus miembros a destinar a la defensa ese 2% de su Producto Interior Bruto. Y Trump advirtió en campaña de que Estados Unidos no acudirá en ayuda de los que no cumplan ese compromiso. Ahora mismo, además del Reino Unido, solo otros 3 países europeos, Grecia, Estonia y Polonia, lo cumplen. De la seguridad y de la defensa en Europa sabe mucho nuestra invitada de hoy, la expresidenta de Letonia y actual presidenta del Club de Madrid, Vaira Vike-Freiberga. Bienvenida a Europa 2016. Encantada de estar aquí. Usted participó en informes y en comités sobre seguridad y defensa en Europa y durante su mandato como presidenta impulsó la entrada de Letonia en la Unión Europea y en la OTAN. ¿Con la victoria de Donald Trump peligra la defensa en Europa? Espero que no. No podemos estar seguros con el señor Trump, que puede cambiar de opinión con frecuencia. Pero la política de los Estados Unidos como país ha sido de bipartidismo durante muchos años y desde el evento de 2004 en el que se incluyó a nuestro país en la OTAN, la administración de Bush y la administración de Obama han mantenido su curso y su opinión sobre la defensa colectiva, y de eso va la OTAN y el artículo 5. Obama lo ha repetido muchas veces, también en el discurso de Riga, cuando lo visitó en su momento, y creo que es difícil imaginar que como presidente republicano, con un Senado republicano y Congreso republicano, podría cambiar lo que durante muchas décadas ha sido un apoyo republicano para Europa del Este. En su país, en Letonia, se ha vivido con un constante temor a la amenaza rusa. ¿Ha aumentado ese temor con la victoria de Trump? No.
Esperemos que el mundo no dependa en la elección de una persona, porque aunque los Estados Unidos es una república presidencial, el presidente no está solo a la hora de establecer políticas exteriores, y creo que una vez que admita su cargo tenga informes del Pentágono que le expliquen la situación, y todos los expertos y los asesores en seguridad, que seguro que son muy buenos. Pienso que él entenderá que hay una continuidad de política exterior que forma parte de un país como Estados Unidos y que no se puede interrumpir sin crear un caos en el mundo entero. América tiene muchos aliados en el mundo y han cultivado su relación durante mucho tiempo. Ahora tienen que mantenerla entre los estados, y creo que en Estados Unidos no están en una política aislada, y Trump tendrá que acomodarse a la situación y a este interés, aunque tenga una propia tendencia de pensar que América está en una isla aislada, separada del mundo. Estamos viendo síntomas de que el equilibrio mundial puede estar cambiando. Por ejemplo, en algunos países europeos, los partidos prorrusos están ganando fuerza. Los hemos visto recientemente en las elecciones en Moldavia y en Bulgaria. ¿Es eso así? Donald Trump tampoco ha ocultado su afinidad por Putin. No creo que Trump pueda tener crédito en un éxito por parte de los países de la izquierda en estos dos países. Incluso Putin es un presidente diferente, es una historia diferente. Estos países, después de la caída del comunismo, sobre todo Europa Central y Oriental, han tenido diferentes situaciones, han querido seguir todas las reformas e integraciones dentro de la Unión Europea, por ejemplo, Bulgaria. Pero sabemos que desde el principio Moldavia ha tenido problemas a este respecto. Ahora parece que piensan que pueden superar sus dificultades con una alianza con el Kremlin que no les pide demasiado. Europa pide que los países colaboren con ellos y que lo hagan a través de una serie de reformas y de requisitos que uno tiene que respetar. Rusia abiertamente reclama que no lo hace. En práctica puede que sí, pero es un poco engañoso para el pueblo y para las poblaciones que piensan que pueden continuar como siempre. Las reformas siempre van a producir ciertos resultados positivos, lo que ha pasado en mi país, pero en este momento, cuando hay que cambiar, hay que hacer un esfuerzo. El tema es que deberían de cambiar en muchos aspectos, pero necesitamos la voluntad de las personas. Si las personas han votado, pues tendremos que ver cuáles son las consecuencias en el futuro para comparar, y esperemos que en las próximas elecciones tengamos unos resultados diferentes. El triunfo de Donald Trump, el Brexit, el avance de partidos como el Frente Nacional en Francia, se analizan como una respuesta, como una especie de bofetada de los ciudadanos hacia los partidos tradicionales, hacia los gobiernos tradicionales, en parte porque se sienten defraudados por la crisis, por la globalización, y en parte porque no se les escucha. ¿Qué ha fallado en los partidos tradicionales, en los gobiernos tradicionales? ¿Qué tiene que cambiar en las democracias occidentales? Parece que hay unas capas suficientes de la sociedad que se quedan un poco aparte, que sienten que están un poco aparte por la globalización, por el cambio, por el progreso económico también. Pero el hecho es que los europeos tienen una vida mucho mejor que la mayor parte del mundo. Si es mejor o peor que la de los americanos, no lo sé, pero comparado con otras partes del mundo, por supuesto que Europa tiene un gran nivel de vida y gran nivel de protección social, pero también ha sufrido mucho por la crisis económica desde el 2008-2009. La crisis ha golpeado a muchos países seriamente, la globalización y la deslocalización también
también ha golpeado a muchos sectores de la sociedad y hay muchos grupos de personas que están ansiosos por los cambios que van a ocurrir a nivel social y sobre los valores de la sociedad también. Ya han ocurrido cuando el equilibrio entre aquellos que han construido los países y sus tradiciones y sus costumbres pues chocan con las que acaban de llegar. Hay países como Canadá en los que todo el mundo abre los brazos a la gente extranjera. Todos nosotros vamos a construir un futuro juntos y esto ha sido así. En Europa, sin embargo, con una larga trayectoria y una larga historia de naciones que se han reunificado en términos de lenguaje, por ejemplo, la gente creo que está cada vez más nerviosa y enfadada cuando ven los cambios en los datos demográficos y cuando ven los datos económicos cambiando. Estas son las dos cuestiones económicas que tienen en la cabeza y muchos sectores de la sociedad, con toda evidencia, se han beneficiado de la globalización. Esto es así. Y hay algunas estructuras de la sociedad que no han aumentado su poder en los últimos 10 años, y incluso en países que son prósperos, incluso con indicadores, sí, pero hay gente que ha sufrido y personas que no han visto una gran mejora en términos de su nivel de vida. Y creo que hay que mandar un mensaje a los políticos diciéndoles, bueno, tenemos aspiraciones, tenemos esperanzas, pero ¿qué habéis hecho con ellas? Y algunos han hecho promesas de que son vacías y las respuestas no se han visto, las respuestas a las preocupaciones de la gente no se han visto, y esto ha sido así en Europa. Deberían de tener o hacer un esfuerzo para que esto sea la prioridad número uno, cómo comunicarse con el electorado, qué es lo que vamos a hacer exactamente para la población que nos ha elegido. Pues con ese mensaje a los políticos europeos terminamos. Señora Vike Freiberga, muchas gracias por haber acudido hoy a la llamada de Europa 2016. Encantada. Trump ha ganado las elecciones también con promesas económicas, entre ellas la inyección de $1 billón en la economía americana. Desde hace tiempo, muchos sectores llevan pidiendo a Europa que haga lo mismo, que aplique políticas expansivas para impulsar el crecimiento y, por fin, quizás sea también el efecto Trump, Bruselas empieza a hacerles caso. La Comisión ha propuesto inyectar 50.000 millones de euros en la zona euro y ha pedido que gasten sobre todo los países que pueden, como Alemania y Holanda. En ese giro de su política fiscal, Bruselas ha decidido no congelar los fondos estructurales ni a España ni a Portugal por no haber controlado los números rojos en sus cuentas públicas, aunque les exige más ajustes. Puedo decirles con confianza que los Estados Unidos están hoy en la senda de cumplir todos los objetivos internacionales que nos hemos fijado. Y por las decisiones que están tomando el mercado y las empresas, no creo que eso pueda o vaya a ser revertido. Si Obama ha intentado tranquilizar a los europeos sobre las relaciones transatlánticas en defensa o comercio, su secretario de Estado hacía lo mismo en otro asunto del que Trump también amenaza con desentenderse: la lucha contra el cambio climático. En Marrakech, políticos y expertos de todo el mundo han trabajado para aplicar el Acuerdo de París, una tarea en la que las regiones y ciudades de Europa piden más protagonismo. Marrakech ha sido sobre todo una cumbre técnica pensada para implementar los acuerdos de París. Delegaciones de casi 200 países han puesto sobre la mesa sus planes nacionales para reducir las emisiones de CO2, pero el optimismo con el que arrancó la cumbre y los avances en distintas materias se han visto eclipsados por la victoria de Donald Trump, que aleja el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. La cumbre de Marrakech ha tenido avances muy positivos en lo que se refiere a la cooperación pública internacional. También el sector privado se está moviendo junto con la sociedad civil en una línea muy positiva, pero a nivel político se ha quedado un poco estancada debido a las elecciones en Estados Unidos. Los más optimistas confían en que el mercado y las empresas tiren del carro climático en Estados Unidos, porque, como ha dicho el secretario de Estado saliente John Kerry en Marrakech, las renovables también dan mucho dinero y emplean ya a 2,5 millones de estadounidenses. De Marrakech salen con todo proyectos de futuro, como la firma de un acuerdo para mejorar la interconexión energética entre Marruecos y la Unión Europea. Es un paso enormemente importante
porque en todos nuestros países se están desarrollando energías renovables, energías que tienen mucha variabilidad y energías que son de difícil integración en las redes de transporte y distribución si no hay una cooperación interregional que permita exportaciones e importaciones a medida que la energía sea necesaria en uno u otro país. Un acuerdo que quiere impulsar la industria de las renovables y evitar grandes fluctuaciones de precios en el sector. Más de 1000 líderes locales y regionales de todo el mundo se han reunido en Marrakech en paralelo a la cumbre oficial para recordarnos que ellos tienen mucho que decir en la lucha contra el cambio climático. Porque gestionamos las políticas de urbanismo, gestionamos las políticas de transporte público, gestionamos algunos elementos importantes de política industrial. Las zonas urbanas son responsables del 70% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía. Entes locales y regionales ejecutan la mayor parte de las medidas contra el calentamiento del planeta. Penalizar el uso del coche privado, favorecer la rehabilitación de viviendas, son decisiones que se toman en las ciudades y que suman en la lucha contra el calentamiento global. Por eso aquí en Marrakech los líderes locales han pedido mayor protagonismo y financiación para las acciones climáticas. Los acuerdos globales o de Estado no van a poder materializarse al ritmo que deben hacerlo si los ayuntamientos, las ciudades, las regiones no entran en un programa global de acciones concretas con financiación concreta. Mensaje que recogen las llamadas campeonas del clima, representantes de la Agenda Global de Acción Climática y que sirven de enlace entre las distintas partes implicadas. Tenéis razón, porque justo lo que necesitamos es reforzar las capacidades de las ciudades para que puedan integrar sus planes de acción climática en las contribuciones nacionales de sus países. El presidente del Comité de las Regiones ha invitado a los líderes locales a ir más allá. Queremos demostrar que para 2050 todo el mundo debe ser neutral en relación con el carbono y para ello tenemos que lograrlo en Europa al menos 10 o 20 años antes. Y puede ser posible gracias al llamado Pacto de los Alcaldes, el compromiso de más de 7.000 ciudades europeas para ir más allá de los objetivos de la Unión Europea. Hemos conseguido bajar el consumo de energía en el conjunto de la ciudad, pero cumplir los compromisos nos obliga a más y nos obliga también a transmitir liderazgo a los vecinos, a que se comprometan todos en ese esfuerzo propio particular, usando más el transporte público. El dato más repetido en Marrakech: al ritmo que vamos no llegaremos. Hay que acelerar y muchas ciudades como Málaga o Barcelona lo están haciendo. El Banco Mundial estima en 100.000 millones de dólares anuales el coste de adaptación al cambio climático. El 80% de ese dinero hay que invertirlo en las ciudades para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados en este siglo. El control de sus fronteras exteriores sigue siendo una prioridad para Europa. Y con ese objetivo, la Comisión acaba de hacer una nueva propuesta. Un permiso de entrada online para los ciudadanos de países a los que no se exige visado. Algo parecido a lo que hace Estados Unidos. Mientras, las instituciones siguen trabajando para poner en marcha un sistema común de asilo. La crisis de los refugiados está mostrando los enormes desequilibrios de Europa. El año pasado Suecia acogió a 173.000 refugiados, Croacia a 25. La Unión Europea no fue capaz de cumplir sus propias cifras y solo reubicó a un 3,5% de los 160.000 refugiados a los que se había comprometido. Un fracaso total, en opinión de la eurodiputada sueca ponente en la reforma del reglamento de Dublín, que aboga por una responsabilidad compartida. Un reparto justo de la responsabilidad. Algunos países hablan de reparto de la carga. Nosotros, desde el Parlamento Europeo, preferimos hablar de responsabilidad. La reforma propone un sistema de cuotas para cada país en función de su población y de su Producto Interior Bruto. También podrían tenerse en cuenta otros factores como la tasa de desempleo. Cuando un país no cumpla con sus compromisos, se le podría sancionar con la suspensión, por ejemplo, de los fondos europeos. Creo que las sanciones que están ahora en la propuesta deberían completarse también con incentivos. El palo y la zanahoria. No solo palo, sino también zanahoria. El objetivo es crear un sistema más equitativo entre los Estados miembros, más solidario con los refugiados y que permita restaurar el espacio Schengen de libre circulación.
Si no tenemos una política segura de asilo, el espacio Schengen se colapsará un día sí y otro también, y eso sería terrible para el mercado único. Las sombras sobre esta reforma surgen cuando los que piden asilo son los niños. Todo el paquete de acogida sigue manteniendo la posibilidad de la detención de solicitantes de asilo menores. Es cierto que la reforma trata de decir en la medida de lo posible, por el menor tiempo posible, pero lo cierto es que se sigue legislando para que los menores están en un proceso de detención. Un grupo de jóvenes refugiados que participan en el programa Integra de la Universidad madrileña Camilo José Cela abogan porque se acorten los tiempos a la hora de pedir asilo. Para facilitar la reforma, el tiempo para solicitar un refugiado, eso dura mucho en Europa. No, yo no pienso a volver, porque no hay futuro, yo no pienso en volver a mi país. Hasta las puertas de Europa han llegado 1,5 millones de refugiados. Muchos se preguntan cómo una de las regiones más ricas del mundo no es capaz de acogerles cuando suponen apenas el 0,2% de su población total. Y eso es lo único importante, ¿no? Que hagamos películas que nos permitan ser menos idiotas y un poco más libres, ¿no? Y punto, ¿no? Es Oliver Laxe, el director de cine que ha recibido por su obra Mimosas el premio especial del jurado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el único festival de España que recibe fondos europeos a través del programa Europa Creativa. Parte de esos fondos se destinan a crear nuevos públicos, entre ellos los 20.000 niños y jóvenes sevillanos que han disfrutado de las proyecciones organizadas por este festival. Cambiar las clases del instituto por una sesión de cine no parece un mal plan para una mañana de noviembre. Unos 300 alumnos de secundaria y bachiller asisten al pase de una de las 15 películas escogidas por el festival dentro de la sección Europa Junior. En la pantalla del abarrotado Teatro Alameda se proyecta Bliss, la aventura de una joven inglesa de 16 años dispuesta a viajar hasta Noruega para encontrar a su padre. ¿Nube? Me ha gustado. Porque me siento identificado con ella. Sí, sobre todo los paisajes son, vamos, preciosos. Yo pienso que es un poco irreal porque, o sea, eso de que la madre no se dé cuenta que no están 3 días, yo me voy con mi abuela y me llamo 4 veces al día. La película nos enseña lo importante que es la familia en nuestro día a día. Es una película de las que no se suelen echar en televisión y es una oportunidad de verla aquí. Ven este tipo de películas que no son las típicas películas hollywoodienses. Y que vean a lo mejor que hay otras culturas que existen en Europa y que no son tan distintas tampoco a las suyas. Después de la proyección, los jóvenes se interesan por los intríngulis del rodaje, comentan aspectos del guión e incluso le preguntan a la directora cuánto le costó hacer la película, su primer largometraje. Es uno de los 135 coloquios organizados por el festival para romper la barrera entre creadores y público. Intenta siempre defender el cine más frágil, si se quiere, un cine que necesita ser explicado, un cine que necesita que nosotros los festivales lo acerquemos al espectador, hacérselo, que lo asimilen, explicarlo, ¿no? Más de 200 películas ha seleccionado el Festival de Cine Europeo de Sevilla para su edición número 13, una plataforma donde descubrir las nuevas imágenes, las nuevas propuestas del cine europeo más contemporáneo. ¿Te gusta su trabajo? Yo creo que todos los trabajos son importantes. Un cine pegado a la actualidad europea que mira al mundo laboral o a los problemas de los inmigrantes, pero también proposiciones más vanguardistas y arriesgadas. Tal y como dice la historia del cine europeo, se puede hacer un cine con alma en un contexto industrial y que sea benéfico para la comunidad, ¿no? Y que cree sinergias culturales y económicas también, ¿no? Me parece que Mimosas tiene ambas cosas. Es una película de género, popular. Mimosas es el segundo largo de Oliver Laxe, una road movie con tintes de western espiritual reconocida en Cannes y con la que este joven director ha conseguido en Sevilla el premio especial del jurado. Creo que es el objetivo, la responsabilidad del cineasta, que haga imágenes que acompañen al espectador durante años y que esas imágenes sean benéficas y que de alguna manera rasquen el alma, ¿no? la acaricien, le hagan cosquillas, ¿no? Un año más, el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha llenado las salas de espectadores dispuestos a dejarse llevar, a descubrir la rica y múltiple creatividad cinematográfica de este viejo continente.
También en Segovia se pueden ver estos días muchas películas con el sello de Europa. La capital castellana acoge hasta el 22 de noviembre la muestra de cine europeo. Casi 120 obras, algunas con un presupuesto muy bajo. Además de esas creaciones que aún no han pasado por las salas comerciales, Segovia proyecta por cuarto año consecutivo las 10 películas inicialmente seleccionadas para competir por el Lux, el premio de cine que otorga el Parlamento Europeo y que se conocerá y se entregará la semana que viene en Estrasburgo. Allí estaremos para contárselo. Hasta entonces les dejamos con una pequeña muestra de buen cine europeo. Spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Tony Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Schluck.